Dios me los bendiga a todos. ¿Cómo están? Ya andamos por aquí otra vez. Y pues aprovechando que es tiempo de Navidad, ya estamos en diciembre, quiero empezar este video recordando el momento en el que el ángel Gabriel llega con María y le anuncia el nacimiento de Jesús. ¿Sí? Y quiero hacer énfasis en una frase que el ángel le dice a María, ¿sí? Y sobre eso voy a basar el video de hoy. Entonces vamos a leer, el texto está en Lucas, es el capítulo 1 de Lucas, del verso 30 al 33. Y miren lo que dice. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Sí? La frase que quiero resaltar aquí, el día de hoy, es la que dice, el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Sí? Dios lo va a hacer rey. ¿Sí? Le va a dar el trono de David. ¿Sí? Digo, si ustedes no están muy familiarizados con estas cosas, David, el rey David, es el que a veces cantamos, bueno, no a veces, siempre cantamos en los cumpleaños, ¿no? Las mañanitas que cantaba el rey David. Bueno, ese es el rey David de la Biblia, ¿sí? El segundo rey de Israel. Primero, la nación de Israel estaba gobernada por Dios, ¿sí? A través de jueces, ¿ok? Pero después, el pueblo, la nación, vienen con el juez, que en ese momento era el juez en turno, que era el profeta Samuel, y le dicen, no queremos que Dios gobierne sobre nosotros, queremos un rey, ¿sí? Entonces, Samuel viene con Dios y le dice, oye Dios, pues mira, es que el pueblo me está pidiendo un rey. Y Dios le dice, ok, no te están rechazando a ti como juez, me están rechazando a mí como su Dios, como su gobernante. Dales un rey. Y entonces Dios le dice, mira, ahí está ese muchacho, se llama Saúl, ¿sí? Úngelo por rey. Entonces Samuel va, unge a Saúl, ¿sí? Saúl se convierte en el rey de la nación de Israel, el primer rey, ¿sí? De la nación de Israel. Pero Saúl empieza pues a equivocarse, a desobedecer, no a equivocarse, ¿no? Empieza a desobedecer. Dios le daba órdenes directas de qué hacer y Saúl pues no lo hacía como Dios le decía. Saúl lo hacía como a él se le ocurría, ¿sí? ¿Qué tiene de malo? Pues lo voy a hacer como a mí se me ocurre. ¿Sí? Se parece a lo que Dios me dijo que hiciera, pero finalmente yo lo voy a hacer como yo quiero. ¿Sí? Entonces, la Biblia dice que Dios se arrepiente de haber puesto a Saúl como rey y se busca a otro. ¿Sí? Y ese otro es David. Entonces David es ungido por Samuel, ¿sí? Como el segundo rey de Israel. Y la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al de Dios, ¿sí? Entonces, no, pues Dios estaba encantado con David. Pero David era un ser humano, ¿sí? Entonces, Dios gobernaba a su nación, a su pueblo Israel, los gobernaba a través de David, ¿sí? Entonces Dios gobernaba a David y David gobernaba el pueblo.
¿sí? Sin embargo, David murió, ¿sí? Y después de su muerte vino Salomón. Y entonces Salomón empieza bien, pero la historia dice que vuelve a hacer lo mismo que Saúl, ¿sí? Pues hizo lo que él quiso al final de su vida. Tanto así que después de que él muere, sus hijos no son capaces de mantener el reino. El reino se divide entre las 10 tribus de Israel y las 2 tribus de lo que eran Judá y Benjamín, lo que vienen siendo el reino del norte y el reino del sur, ¿sí? Que era Israel y Judá, ¿sí? No les quiero hacer el cuento largo. El punto es que la nación se empieza a dividir, al grado de que años después la nación finalmente desaparece, ¿sí? Ya saben ustedes, 2000 años después de la crucifixión de Jesús, 2000 años sin que hubiera nación de Israel, ¿sí? Y bueno, estos son temas bien importantes, bien interesantes, son temas proféticos, pero no me quiero desviar de lo que estoy diciendo. Entonces, regresando al tema que estamos tratando aquí en el video, pues el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice, tú vas a tener un hijo, ¿sí? Y Dios le va a dar el trono de David su padre, ¿sí? Resulta que Jesús es descendiente del rey David, ¿sí? O sea, hay una genealogía de dónde viene Jesucristo, y Jesús, el hijo de María y de José, ¿sí? O sea, en cuanto a la carne, ¿sí? O sea, en cuanto a la genealogía natural del ser humano, o sea, él es nieto, bisnieto, tataranieto del rey David, ¿sí? Y entonces, el ángel Gabriel le dice a María, María, tú vas a tener un hijo, ¿sí? Y Dios, el Padre Dios, ¿sí? El creador del universo, le va a entregar el trono de David, de su tatarabuelo, ¿sí? Entonces, ¡qué impresionante! ¿Sí? ¡Qué impresionante! La nación de Israel rechazó el gobierno de Dios, ¿sí? Y entonces Dios se buscó a alguien, ¿sí? Que fuera el rey sobre su pueblo, sobre su nación, que era Israel, ¿sí? Y ese es el rey David, ¿sí? Tuvo que desechar a Saúl y agarrar a David para poder gobernar a su pueblo a través de él, ¿sí? Entonces llega Jesús, ¿sí? Y Jesús es llamado el hijo de David, ¿sí? Es tataranieto del rey David, ¿sí? O sea, él tiene un reclamo legítimo al trono de Israel, ¿sí? Él va a ser el rey de Israel. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Sí? Él va a ser el rey. Y Dios va a gobernar a Israel. Y no solo a Israel, va a gobernar toda la tierra a través de Jesús. ¿Sí? Qué impresionante, ¿no? ¿Sí? Dios va a gobernar toda la tierra a través de Jesús, ¿sí? Físicamente, ¿sí? Jesús va a regresar. Jesús va a regresar a la tierra,
¿sí? Porque miren, la historia cuenta que una vez que María recibió el anuncio de que iba a tener a Jesús, ¿sí? 33 años después, está María viendo a Jesús en la cruz, crucificado, ¿sí? Por el Imperio Romano, ¿ok? Los mismos judíos lo rechazaron. Rechazaron a Jesús como su rey, ¿sí? Y el Imperio Romano lo crucificó. Entonces, imagínate tú, María, recordando aquel anuncio del ángel Gabriel, donde le dijo que Jesús iba a ser el rey para siempre, que su reino no tendría fin, ¿sí? Que Dios le iba a dar el trono de David, su padre. O sea, ¿Gabriel estaba echando mentiras? No, no. Solo que Jesús primero vino a hacer un trabajo, ¿sí? Primero vino a hacer un trabajo aquí a la tierra. Él vino a morir en la cruz por nuestros pecados, ¿sí? Vino a pagar la deuda que teníamos como humanidad con Dios, ¿sí? El pecado nos separa de Dios y Jesús vino a terminar con eso. Pero bueno, quiero seguir con la temática de este video. Entonces, Jesús va a regresar, ¿sí? Jesús va a regresar a la tierra. Ya hizo su primer trabajo, ¿ok? Ya hizo su primer trabajo. Ahora va a regresar a su segundo trabajo, ¿sí? Va a regresar a recibir el reino que Dios prometió que le daría. ¿Sí? Qué impresionante está esto, ¿sí? Qué impresionante está esto. Y vamos a leer este texto. El texto está ahí mismo en el libro de Lucas, capítulo 19, verso 12. Y dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. ¿Sí? Ahora, Jesús es el hombre noble que va a recibir el reino y va a regresar, ¿sí? Jesús está hablando de él mismo. Lean este texto en la Biblia, ¿sí? Ahí está. Jesús, cuando vino la primera vez, fue crucificado y subió al cielo, ¿sí? Dice la Biblia que él subió al cielo. Entonces, él mismo está dando esta parábola donde dice, o sea, yo me voy, pero voy a regresar, ¿sí? Voy a recibir un reino y voy a regresar. Y voy a regresar como rey después de haber recibido el reino. O sea, a Jesús le van a dar el reino. A Jesús le van a dar el reino. Se lo van a dar allá en el cielo, ¿sí? ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo? ¿A qué fue Jesús al cielo? A que lo hicieran rey, ¿sí? Y va a regresar como rey. Jesús va a regresar como rey, porque todo reino tiene un rey, ¿sí? Incluso el reino de Dios tiene un rey. El reino de los cielos, ¿sí? Tiene un rey. Entonces, si tú eres parte de este reino de Dios, ¿sí? Si tú eres un súbdito leal al reino de los cielos, tienes un rey, ¿sí? Es un rey que no ha recibido un reino, pero que fue al cielo a recibirlo y va a regresar, ¿sí? Y más vale que lo estemos esperando, porque el rey, ya como rey, ¿sí?
con el título, va a regresar. ¿Sí? Va a regresar a gobernar. Va a regresar a gobernar a Israel. ¿Sí? Va a gobernar a Israel y va a conquistar el mundo. ¿Sí? Y va a ser el primer imperio mundial, ¿sí?, de la historia de la humanidad. ¿Sí? El imperio de Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es como lo llama la Biblia. ¿Sí? Es una historia muy interesante. ¿Sí? Ahora, ¿tú quieres ser gobernado por este rey? ¿Sí? Te conviene. ¿Sí? Si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, si tú confiesas a Jesús como tu Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice la Biblia que serás salvo. ¿Sí? Es decir, si tú aceptas que Jesucristo sea el Señor de tu vida, si tú aceptas que Jesucristo te gobierne, ¿sí?, que Él sea el gobernante de tu vida, de tus decisiones, de tus acciones, si tú voluntariamente, ¿sí?, aceptas a Jesús como tu Rey, como tu Señor, ¿sí?, como tu jefe, como tu Rey, como tu gobernante, ¿sí?, y se lo declaras a la gente y le dices, Jesús es mi Señor, ¿sí?, yo soy un súbdito leal al reino de los cielos y Jesús me gobierna. ¿Sí? Entonces dice la Biblia que serás salvo. Entonces, ¿a quién le eres leal? ¿Quién te gobierna? ¿Quién te gobierna? ¿Los seres humanos? ¿Te gobiernan los seres humanos? ¿Te gobiernan tus papás? ¿Te gobiernas tú a ti mismo? ¿Quién te gobierna? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna tus pensamientos? ¿Quién gobierna tus acciones? ¿Quién te gobierna? Cree en el Señor Jesucristo, ¿sí? Hazlo el Señor de tu vida. Cédele a Jesús el gobierno de tu ser, ¿sí?, y serás salvo. Eso es lo que dice la Biblia. Esa es la promesa de Dios. Entonces, ánimo con todo esto, ¿sí? Son temas impresionantes. Yo soy parte del reino de Dios porque he aceptado el gobierno de Dios en mi vida. Jesús, aún sin ser el rey todavía, legítimo, porque lo van a hacer rey en el cielo, aún sin ser el rey, es el rey de mi vida, es el rey de mi corazón. Yo he decidido ceder mi voluntad, ¿sí?, a Él. Y te animo a que tú hagas lo mismo, ¿sí? Te animo a que tú hagas lo mismo, ¿sí? En otro video hablaremos más de estos temas que son impresionantes, ¿sí? Bueno, pues es todo por mi parte. Hemos llegado al final de este video y les mando un fuerte abrazo a todos, ¿sí? Bendiciones y que la paz de Dios esté con ustedes. Hasta luego. Bye.